Estamos en el corazón de Asturias, en el concejo de Mieres. Al fondo podemos ver la cordillera Cantábrica, la zona de los puertos de San Isidro y Pajares. En el centro de la imagen tendríamos la villa de Mieres del Camino, llamada así porque por ella pasaban los peregrinos del Camino de Santiago, en su desviación desde León hacia Oviedo, lo que es el Camino del Salvador. Está atravesada Mieres por el río Caudal, que es afluente del río Nalón, el río más grande de todo el Principado de Asturias. Si seguimos podemos ver la zona del Parque Natural de las Subiñas La Mesa y las siguientes montañas que vienen en dirección norte desde la cordillera Cantábrica es la Sierra del Laramo. Allí está el famoso Angliru, conocido muy bien por los ciclistas. Si miramos abajo tendríamos la zona de Ablaña, donde está el pozo Nicolasa, que se ve ahora en el centro de la imagen, y si seguimos tendríamos la zona de Baíña, pueblo de Loredo, para luego seguir hacia la zona de del concejo de Ribera de Arriba y Oviedo, que desde aquí se ve perfectamente. Estamos en el pico Gúa. Al fondo de la imagen, quizá la cámara no lo recoja, pero se puede ver el mar. Sería más o menos la zona donde está Gijón, aunque la ciudad de Gijón no se ve, pero sería esa zona de la costa central de Asturias. Y luego los siguientes cordales, detrás de ellos está el concejo de Langreo. Parque Natural de Redes, que lo estaríamos viendo ahora, y ya podemos terminar este recorrido de nuevo en Mieres del Camino.